Hola estudiantes, en este video vamos a trabajar sobre la revolución cubana liderada por Fidel Castro y el Che Guevara en los años 50 y la crisis de los misiles, es decir, un conflicto relacionado a esta misma revolución que vendrá poco después en el marco de la Guerra Fría. Para entender un poquito esto y darle algo de contexto, ¿sí? Vamos a mirar estas dos imágenes que tenemos aquí en la presentación. A la derecha vemos el mapa donde se ubica Cuba y la importancia que ha tenido históricamente para los Estados Unidos. La isla que aparece en color rojo, que es la isla más grande del Caribe, ha estado desde la independencia que obtiene de España en 1898, luego de la guerra con Estados Unidos. Cuba ha estado bajo la protección, muchas veces bajo la tutela de los Estados Unidos, de su gobierno y también de sus empresas hasta mediados del siglo XX. De hecho, si observamos aquí en el mapa, vemos que las costas del estado de Florida están apenas 100 kilómetros en su punto más cercano a Cuba. Por lo tanto, la relación es muy estrecha desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista económico y cultural en la primera mitad del siglo XX. A la izquierda podemos ver una imagen típica de Cuba hoy día, en este caso de La Habana, donde vemos colgada la bandera del país. Una de las cosas que más llama la atención, además de eh, lo interesante que son las calles y los edificios de La Habana, es cierto aire de antigüedad que flota en el ambiente, y más concretamente en su flota automotriz, como vemos acá algunos de estos vehículos bastante antiguos, producto de que Cuba es un país que ha estado sometido a un embargo comercial por Estados Unidos desde prácticamente la Revolución Cubana y además por las dificultades económicas del propio régimen, que ha tenido enormes problemas para adaptarse a los tiempos modernos de la economía mundial. En ese contexto vamos a empezar a trabajar qué fue la Revolución Cubana y cómo eso llevó a la crisis de los misiles que prácticamente tuvo al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial en 1961. Lo primero que tenemos que señalar es que Cuba fue prácticamente una república bananera, en el sentido de que la estrecha dependencia de las autoridades cubanas respecto a las norteamericanas hacía de que las instituciones políticas fueran muy débiles en Cuba. Y de hecho, durante la primera mitad del siglo XX tuvo varios intentos exitosos de golpe de Estado, y el más importante de estos es el que dirige este señor que vemos a la izquierda, Fulgencio Batista, un soldado, un sargento que emergió desde lo más bajo del ejército cubano y que por sus propios méritos logra ascender y que realmente se va a convertir en creador de presidentes hasta que al final, a comienzos de los años 50, termine derrocando a un gobierno constitucional y se convierta en el dictador efectivo de Cuba. En ese contexto y con el apoyo de Estados Unidos y buscando favorecer a las empresas norteamericanas es que Fulgencio Batista va a tener vía libre para poder gobernar a su antojo en la isla. Y una de las facetas más cuestionadas de su régimen era la ferocidad con la que se reprimía la disidencia en el país, es decir, cualquier tipo de rebelión o de huelgas o de manifestaciones eran severamente sancionadas. A la derecha, para ilustrar, estamos viendo la ejecución de un hombre, un civil que fue considerado rebelde por parte de la justicia y que es fusilado en 1956, es decir, prácticamente en los últimos años del régimen de Batista. El régimen se vuelve cada vez más impopular por parte de la mayor parte del pueblo cubano, que ve cómo sus métodos arbitrarios, autoritarios y muchas veces brutales terminan haciendo la vida más difícil en la isla, sumado a las crecientes dificultades de los sectores más empobrecidos del país, particularmente campesinos en el medio rural y trabajadores en el medio urbano. En ese contexto es que va a surgir un movimiento armado que va a intentar derrocar la tiranía del régimen de Batista. Ese movimiento se va a llamar Movimiento 26 de Julio, como vemos aquí, en homenaje a el primer intento frustrado de un grupo de jóvenes rebeldes cubanos que en 1953 intentaron, al comienzo de la dictadura de Batista, asaltar el cuartel del Moncada, el principal cuartel de La Habana, y que termina fracasando. Esa experiencia en Moncada, el 26 de julio del 53, es recordada por parte de los sobrevivientes de la expedición, que estuvieron unos años presos y que luego fueron exiliados, es decir, fueron obligados a irse del país
y desde México van a organizar un movimiento para volver a el país y derrocar a la dictadura de Batista. Aquí vemos a la izquierda una fotografía de estos guerrilleros, una imagen bastante positiva que van a tener, porque van a verse como los héroes que luchan contra la tiranía del dictador. De hecho, incluso muchos periodistas norteamericanos van a viajar a la Sierra Maestra, la principal cordillera de la isla cubana, donde se encontraban refugiados estos rebeldes que luchaban contra un ejército que no lograba cazarlos. Y la imagen romántica e idealizada de estos rebeldes va a ir creciendo, sobre todo por la popularidad de algunos de sus líderes, como Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, que aquí vemos en el centro de la imagen de pie. En la imagen de derecha lo que estamos observando es el triunfo de la revolución, es decir, luego de más de 2 años y medio de guerra, de guerrillas, es decir, donde el movimiento guerrillero que casi muere al nada más comenzar la invasión a la isla, luego logra conseguir el apoyo del campesinado rural y de a poquito, unido también a el movimiento obrero en las ciudades, va a ir debilitando de a poco el régimen, y 1958 va a ser un año de descalabro para la dictadura de Batista. 1 de enero del 59, tropas rebeldes al mando del movimiento 26 de julio van a entrar en La Habana, y una semana después lo va a hacer el propio Fidel Castro, como vemos en esta escena, el 8 de enero de 1959, dando comienzo formal al nuevo régimen en Cuba, que vendría a inaugurar la democracia y la libertad tanto tiempo anhelada por el pueblo cubano. Estos dos individuos, sumados a Camilo Cienfuegos, quien desafortunadamente va a morir poco después en un accidente aéreo, Fidel Castro a la izquierda, Ernesto Guevara a la derecha, van a convertirse no solo en los grandes líderes de esta revolución, sino también en dos íconos mundialmente famosos de la rebelión, de la juventud y también de la posibilidad de transformar por la vía de las armas a el destino de los países, principalmente en América Latina, aunque también va a tener eco en muchas naciones africanas que van a estar luchando en estos años 60 por la independencia, o incluso en los propios Estados Unidos, cuando la imagen del Che Guevara va a ser el símbolo de la rebelión del movimiento de las Panteras Negras. Estos dos personajes son muy diferentes entre sí, presentan bastantes particularidades, y vamos a hablar un poquito de cada uno. Fidel Castro era el líder cubano que llevó adelante la revolución, hijo de un terrateniente de origen español que había emigrado a principios del siglo a la isla, que había construido una gran riqueza en base a la enorme propiedad de haciendas que tuvo. Él va a estudiar abogacía para transformarse en abogado y defensor de los oprimidos, según su discurso. Es un hombre extraordinariamente carismático, con una capacidad proverbial para armar discursos larguísimos y de convencer a la gente con su oratoria sumamente elocuente. Además de que es un individuo sumamente popular y atractivo por la imagen que desprende. El Che Guevara también tenía lo suyo, pero con un enfoque muy diferente. Lo más peculiar de esto es que, para empezar, él no era cubano, sino que era argentino. Ernesto Guevara de la Serna, un médico argentino, rosarino, que en determinado momento de su vida también, al igual que Fidel, nació en una familia acomodada, pero argentina, tiene una crisis existencial y de conciencia de clase en cuanto a la culpa de haber nacido en una familia aristocrática, y decide recorrer Sudamérica a bordo de una motocicleta para conocer las otras realidades del continente, y allí se topa con esa imagen de la pobreza, de la injusticia y la desigualdad que corroa el continente latinoamericano, y eso lo lleva a decir, bueno, no me alcanza solo con la profesión de ser médico para tratar de cambiar esto, tengo que hacer algo más. En ese contexto de viajes y de exploración de un destino latinoamericano, Ernesto Guevara conoce a Fidel Castro en México cuando éste estaba preparando la invasión secreta a Cuba para hacer la revolución, y Ernesto Guevara se va a unir a la expedición en esta especie de sueño de la revolución latinoamericana, empezar por Cuba y luego seguir por el resto. Y de hecho se va a unir como médico de la expedición, dada su propia formación, ya que desde el punto de vista militar Guevara era bastante poco apropiado para esas lides, sobre todo por su problemita del asma que le impedía desarrollar actividad física muy severa.
Sin embargo, estos dos hombres van a construir un fuerte liderazgo que trasciende a la isla y que los van a convertir en el ícono de la revolución de los años 60 que se va a desparramar luego por toda América Latina. ¿Cómo esta revolución, que en principio era una revolución popular, nacionalista y que buscaba la liberación y la lucha contra el imperialismo, se termina transformando en el bastión del comunismo en América Latina? Primero que nada tenemos que entender que Fidel Castro decide llevar adelante, una vez tomado el poder, una serie de propuestas que ya se venían anunciando desde hace tiempo, desde el movimiento guerrillero, y que entendían que eran la necesidad fundamental para que Cuba alcanzase la independencia económica, así como la independencia política. Y eso pasaba por el hecho de expropiar, nacionalizar y expropiar las principales empresas cubanas y que pasaran a manos del Estado. Fundamentalmente porque la inmensa mayoría de ellas eran de capitales norteamericanos y entendían de que era la única manera de poder, de que Cuba pudiese tomar el control de sus propias actividades económicas y de su destino. En ese contexto es que, como nos ilustran acá el diario de la izquierda y la imagen de la derecha, vemos cómo se produce ese proceso. Aquí vemos cómo se menciona que se nacionalizan los bancos, es decir, todos los bancos de Cuba eran de propiedad privada, y la mayoría, además de propiedad de empresarios norteamericanos, van a ser expropiados por el Estado y pasan a ser estatales y cubanos. Pero también vemos cómo se mencionan otro montón de empresas, 105 centrales azucareras. Recuerden que Cuba es fundamentalmente una economía orientada a la producción de azúcar, así como Uruguay lo es, o lo era tradicionalmente de carne, hoy está un poco más diversificada, más allá de la ganadería, pero básicamente Cuba es un país monoproductor de caña de azúcar. También se centra en la expropiación de fábricas textiles, el transporte del ferrocarril, circuito cinematográfico, es decir, cadenas de cines, tiendas de venta de ropa y otro tipo de productos, molinos arroceros, fábrica de bebidas alcohólicas, sobre todo vinculado a la producción de ron, que es también otro de los productos populares de Cuba y que se exportaban, tostadores de café, es decir, son como especie de lugares donde se cocina el grano de café para hacerlo apto para el consumo, almacenes comerciales, fábrica de leche condensada. Acá vemos un poco como esta óptica de tratar de nacionalizar la mayor cantidad de empresas posibles. Entonces ahí muchos comienzan a cuestionar si este movimiento plantea continuar o permitir al capitalismo en Cuba. Y muchos comienzan a intuir que acá se trata de un espíritu más de corte comunista. A pesar de que Fidel Castro nunca se había declarado hasta el momento de tomar el poder comunista, y de hecho esto va a producirse bastante después. En el caso de la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es la expropiación de Cubana de Electricidad, es decir, la empresa de energía eléctrica de Cuba, que a diferencia de otras empresas latinoamericanas como la uruguaya, que está en manos del Estado, en este caso era de capitales privados. En la propia consigna observamos, dice, este edificio es propiedad y está ocupado por los trabajadores que están dispuestos a dar la vida por la soberanía nacional. Es decir, como que los trabajadores se unen al movimiento revolucionario apoyando la nacionalización de las empresas. El otro aspecto de la política revolucionaria que va a poner sumamente nervioso a los Estados Unidos es la reforma agraria. Es decir, mientras que en el ámbito de la economía urbana se expropian empresas de capitales norteamericanos, en el ámbito rural se produce la reforma agraria, que también implicaba la expropiación, es decir, se le quitaba la propiedad a los grandes propietarios, es decir, aquellos que tuviesen más de 420 hectáreas. Entre ellos, a la propia familia, irónicamente, de Fidel Castro, porque también eran grandes propietarios. Pero la gran mayoría de los grandes propietarios de Cuba eran curiosamente también empresas norteamericanas. Y el objetivo de esta reforma agraria era generar que todas esas tierras, que eran de una productividad bastante alta, pasase a manos de los campesinos que la trabajaban, pero que vivían en condiciones miserables de existencia debido a que cobraban sueldos sumamente bajísimos. Convertirlos en propietarios era el objetivo y se iban a formar cooperativas de productores. Ese iba a ser el objetivo. Pero esto va a provocar la suma de expropiaciones de empresas urbanas, más la expropiación de tierras, el enojo, la furia de muchos empresarios norteamericanos que van a comenzar a exigir a su gobierno que condene
el accionar del gobierno cubano y que trata de hacer algo para intervenir en el país y si no se puede cambiar la política, derribar al gobierno revolucionario, derrocar a Fidel Castro y establecer un gobierno más amigo con respecto a la propiedad privada y al capitalismo. Entonces, en este contexto es que tenemos que entender lo que al principio parecía una relación bastante amigable entre la nueva Cuba a comienzos del 59 y Estados Unidos, como de a poco, a lo largo de ese mismo año, producto de las expropiaciones y la reforma agraria, la relación se va tensando y amargando, y a fines del 59 va quedando claro de que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se van a cortar definitivamente. De hecho, además, miles de cubanos van a comenzar a emigrar de la propia isla, producto fundamentalmente de la limpieza que el nuevo régimen viene llevando adelante. Hay dos tipos de emigrantes que se van a dar. Fundamentalmente están, en primer lugar, aquellos que eran los colaboradores de la dictadura, principalmente los sectores que estaban vinculados al régimen de Batista, funcionarios del Estado, militares de alta graduación, grandes propietarios, grandes comerciantes, todos aquellos que se habían beneficiado de la dictadura de Batista ven ahora con el cambio de gobierno que es el momento de huir porque el nuevo gobierno revolucionario decide hacer una limpieza en general y muchas veces de forma drástica. De hecho, una de las cosas más polémicas que se le cuestionaban al nuevo gobierno revolucionario es la ejecución extrajudicial de muchos oficiales del ejército que habían sido acusados de prácticas de terrorismo de Estado, pero sin juicio. Entonces, pronto Miami, la ciudad norteamericana más cercana a Cuba, se va a comenzar a llenar de estos exiliados cubanos profundamente antirrevolucionarios y anticastristas. Pero también en el correr del 59 y sobre todo a partir del 60 y 61, cuando comienza a darse el viraje del gobierno revolucionario hacia el comunismo, muchos sectores, sobre todo de clase media, de corte más liberal y que pensaban que se producía un retorno a la democracia, ven con creciente disgusto este viraje de Cuba hacia el comunismo y también ante la falta de opciones de crítica política, porque el régimen comienza a mostrarse cada vez más intransigente, también deciden emigrar. Entonces hay un doble componente de emigrantes en Cuba, los que eran los beneficiarios de la dictadura, más los descontentos con el nuevo régimen. Entre ese grupo de personas es que Estados Unidos, por intermedio de su agencia de inteligencia, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, se va a encargar de reclutar un grupo de hombres para que invadieran la isla y derribaran el gobierno de Fidel Castro. El objetivo del gobierno, en ese momento cuando el presidente era Eisenhower, en 1960, era llevar adelante un pequeño ejército entrenado por la CIA, armado por la CIA, en absoluto secreto, sin contar con la participación de soldados norteamericanos, pero sí claramente con el apoyo de la Marina norteamericana y de la Fuerza Aérea, para que cuando estos hombres, principalmente desde Florida, pero también desde algunos países de América Central, invadiesen la isla y tomasen el control. Esta operación, que va llamada Operación Cobra, que va a terminar concretándose en abril del año 61, cuando ya se había producido el cambio de presidente en Estados Unidos, es decir, deja Eisenhower la presidencia y asume Kennedy, la misma. Kennedy no ve con buenos ojos esta acción, pero bueno, en vista de que ya estaba muy avanzado, decide darle un voto de confianza a la CIA y permitir que la operación siga adelante y finalmente la invasión se produce. Donde fundamentalmente lo que se llama la Bahía de Cochinos. Y dentro de la Bahía de Cochinos, en Playa Girón, como le pronuncio Playa Girón como la pronunciación cubana, ya que ahí se va a producir el grueso del desembarco de los más de 1.500 soldados ahora rebeldes contra el nuevo gobierno revolucionario, pero que va a terminar fracasando estrepitosamente. En cuestión de 2 o 3 días de combate, queda claro que el apoyo aéreo norteamericano, más el apoyo popular que tiene el nuevo régimen, hace que la derrota de estos rebeldes invasores sea estrepitosa. Por un lado, Fidel Castro había anticipado bien esta invasión y tenía organizado un potente ejército de más de 15.000 combatientes para repelerlo, pero además los rebeldes sabían que contaban con la desventaja del número, pero pensaban que una vez que tocaran tierra, como iban a haber tantos miles de descontentos con la revolución, se iban a alzar en armas y bueno, y eso iba a hacerle mucho más fácil la invasión. La cuestión es que nunca se produjo
una sublevación del pueblo cubano, y la gente simplemente esperó expectante a ver qué sucedía, y terminó con la derrota de los mismos. Aquí a la derecha vemos una imagen de cómo la gran mayoría de los invasores, es decir, 1.189 de los 1.400 cayeron presos, 107 murieron, algunos más lograron huir por mar, pero la inmensa mayoría son caídos prisioneros, los vemos aquí en esta foto. Ante esta invasión de Bahía Cochinos, la principal consecuencia de esto es el descrédito en el que quedó Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque quedó en ridículo ante una operación que era evidentemente organizada por Estados Unidos de invadir un país soberano, de propiciar una intervención armada, y encima fracasó. El cometer una acción de este tipo podía ser cuestionable, pero si hubiera salido victorioso pronto quedaba en el olvido, pero la derrota en estos casos era intolerable. Eso dejaba en una posición muy incómoda a Estados Unidos, y era más que probable que intentase, esta vez sí de forma abierta, sin disimulo, organizar una expedición militar para derribar al gobierno de Fidel Castro, con soldados norteamericanos, con los marines. Mientras tanto, Estados Unidos organizaba, a través de la OEA, la Organización de Estados Americanos, una política de aislamiento del gobierno cubano, por entenderlo antidemocrático. A raíz de eso, en la conferencia de Punta del Este de 1962, finalmente Cuba va a ser excluida de la OEA, lo cual durante muchas décadas lo va a marginar de Latinoamérica, producto de la presión norteamericana, pero esto también tiene como consecuencia de la búsqueda de la supervivencia de Fidel Castro, es decir, bueno, entender que la única alternativa para sobrevivir en su nuevo régimen era conseguirse un nuevo aliado que fuera igual de poderoso que Estados Unidos. Y para eso debía virar hacia el comunismo. Fidel Castro no lo era hasta ese momento, aunque tenía algunos aspectos ideológicos y de su política de gobierno muy semejantes, sobre todo por el poco respeto a la propiedad privada que había mostrado, y comenzó a darle cada vez más peso dentro de su gobierno al Partido Comunista Cubano, que hasta ese momento había estado como un actor secundario en el movimiento, pero que no era relevante. Y para eso, para todo esto, busca la alianza de la Unión Soviética. Entonces acá se rompe con la alianza, y esta foto ilustra claramente lo que vemos a la izquierda: Fidel Castro, a la derecha el líder de la Unión Soviética en ese momento, Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin. Vemos cómo Cuba rompe con una política implícita de acuerdo que había entre Estados Unidos y la URSS, de lo que eran las áreas de influencia. Estados Unidos respetaba la área de influencia soviética, que era Europa Oriental, y decía: en Europa Oriental, Estados Unidos no puedes meterte. ¿El acuerdo cuál era? Que entonces la Unión Soviética en América Latina, que era de influencia exclusiva de Estados Unidos, no podía meterse. Al aceptar a Cuba como parte de su grupo de países aliados, se estaba rompiendo ese equilibrio que se había dado, y Estados Unidos lo ve como una intromisión intolerable esto. Esto va a tener sobre todo profundas consecuencias para el resto de América Latina, que lo vamos a ver en el siguiente video. Esto no se supo al comienzo, pero poco después, en octubre de 62, va a quedar evidenciado cuál es la base, el sustento de esta alianza entre Cuba y la Unión Soviética, que se revela en esta foto, en esta y otras más, fotos tomadas el 17 de octubre de 62 por medio de aviones espía, los aviones U-2, que eran lo más moderno en tecnología de espionaje de los años 60, donde Estados Unidos descubre, al sobrevolar Cuba, que se están construyendo rampas para misiles nucleares. Y ese es el comienzo de lo que se llama la famosa crisis de los misiles, que va a poner ahora en enfrentamiento ya no a Estados Unidos con Cuba, sino a Estados Unidos con la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Qué otro país que no fuera la URSS le iba a proveer de misiles nucleares a Cuba, considerando que en ese momento eran los dos únicos países, bueno, junto con Inglaterra y Francia, pero que eran fuertes aliados de Estados Unidos, de proveer armas nucleares? Recordemos que China todavía estaba por conseguir su propio equipamiento nuclear, pero en este momento no era una potencia relevante. Entonces quedó claro que Estados Unidos se siente amenazado por el nuevo viraje que está tomando esto, y decide acelerar la presión sobre el gobierno cubano. ¿Por qué? Bueno, porque este mapa ilustra claramente cuál es el problema con que se instalen misiles nucleares en Cuba desde la óptica norteamericana.
Si uno mira las bases de lanzamiento, consideran que hay en esta época tres tipos de misiles nucleares, de corto, mediano y largo alcance. Estos alcances están dados por estos círculos concéntricos que vemos, es decir, el alcance que tienen. Los misiles de corto alcance pueden devastar el sur de Estados Unidos, es decir, la península de Florida y Georgia. Pero la mayor parte de las rampas de lanzamiento era para misiles de mediano alcance. Es decir, que podían aplicar la segunda área que abarcaba todo el sudeste y el este de los Estados Unidos, llegando hasta la capital. Es decir, desde Cuba se estaba amenazando la capital de los Estados Unidos. Washington podía sufrir la explosión de una bomba nuclear por medio de un misil, cosa que hasta ese momento no se podía. ¿Por qué? Porque todavía no existía la tecnología para los misiles intercontinentales. Entonces, a pesar de que la Unión Soviética ya hacía más de 10 años que tenía una bomba atómica, no tenía cómo llevarla a los Estados Unidos. De esta manera, al instalar bases de cohetes con cabezas, con ojivas nucleares, se estaba llegando a tener el alcance suficiente para amenazar a Estados Unidos. Y ni que hablar de los cohetes de larga distancia, que sí ya lo vemos en este círculo concéntrico más grande, que abarcaba prácticamente, salvo el noroeste, todos los Estados Unidos quedaban bajo el área de alcance de dichos misiles. Esto generó pánico en Estados Unidos y llevó al gobierno a reaccionar de forma eh, intensa. A esta reacción es lo que le vamos a llamar la crisis de los misiles. Y la primera medida, la vemos en este mapa, es establecer el bloqueo total de la isla con la flota norteamericana. ¿Para qué? Porque se sabe que se están construyendo los misiles, sobre todo aquí lo vemos en el oeste de Cuba, vemos esas torrecitas, son las bases de lanzadera, pero la gran mayoría de los misiles todavía no llegaron a Cuba desde la Unión Soviética porque vienen en barco y los viajes en barco son bastante lentos. Entonces, Estados Unidos decide establecer un perímetro de bloqueo sobre la isla e impedir que los buques soviéticos, que aquí lo vemos ilustrados aquí de color rojo, puedan llegar a Cuba a desembarcar los misiles. Esto va a generar tensiones muy fuertes porque la respuesta de la Unión Soviética es decir, Estados Unidos no tiene derecho a establecer el bloqueo sobre Cuba y por lo tanto la Unión Soviética va a seguir adelante y va a ir hasta la isla. Estados Unidos le advierte que si intentan cruzar el bloqueo van a disparar. El riesgo de disparar, no porque vayan a hacer explotar las ojivas que llevan dentro de los barcos, porque tienen mecanismos para que no exploten, no era ese el riesgo, sino el hecho de que podía desencadenar una guerra más grande entre ambos, porque hundir un buque soviético de guerra por el hecho de no permitirle pasar, o el hecho de que los soviéticos pasaran y para eso tuvieran que derribar un buque norteamericano, podía llevar adelante a la Tercera Guerra Mundial. Durante más de una semana, de octubre de 62, se viven momentos de tensiones tremendos porque ambas partes comienzan a negociar, dado que ambos tienen bombas atómicas y en grandes cantidades. Ninguno quiere ser el primero en pararle al otro. Quieren evitar a toda costa el estallido de una guerra entre ambas potencias y por lo tanto intentan negociar a como de lugar. El problema es que cualquier tipo de acuerdo que se pudiese llevar adelante podía haberse visto como una señal de debilidad por parte del otro. Aquí vemos los líderes de ambas superpotencias en este momento, a la izquierda John F. Kennedy, a la derecha Nikita Khrushchev, presidentes de ambos países, que entendían de que debían mostrarse firmes y fuertes ante el otro, sin ceder, pero tampoco sin pasarse de rosca y terminar disparando el botón rojo que desencadenase la guerra nuclear y terminas acabando con la humanidad. Entonces, es quizás este el momento de la segunda quincena de octubre que termina siendo el momento más tenso durante toda la Guerra Fría, donde se estuvo más cerca del estallido de la guerra. Finalmente, el acuerdo que se termina firmando en el contexto de desenlace, se establece, por un lado, que la URSS, de hecho ambas partes terminan cediendo, que sería lo más lógico, pero ninguno quería dar el primer paso. Finalmente, ante el temor a la guerra, los dos terminan cediendo y bueno, la URSS decide no instalar los misiles en Cuba y ordena que sus barcos peguen la vuelta. Es decir, no van a ir a Cuba, no van a llevar los misiles allí y se los llevan de vuelta para su país. ¿A cambio de qué? A cambio de que Estados Unidos se comprometa a no intentar esa temida invasión a la isla. ¿Bien? Y lo otro, acá tenemos un error en la presentación, pero se los explico, a retirar sus misiles no de Cuba, como dice ahí, sino de Turquía. ¿Por qué?
porque Estados Unidos tenía razón en decir me siento amenazado con misiles en Cuba, pero la Unión Soviética le decía, pero es una actitud hipócrita, ustedes instalaron misiles en Turquía, que está frontera con nosotros, y sus misiles desde Turquía pueden atacar cualquiera de nuestras principales ciudades en 30 minutos y no podemos hacer nada por evitarlo. Así que, si quieren que nosotros no instalemos misiles en Cuba, ustedes los sacan de Turquía. Pero Kennedy no podía animarse a hacerlo abiertamente, entonces solo abiertamente dice que se compromete a no invadir la isla y en secreto también se compromete a retirar los misiles, pero 6 meses después, cuando la atención de la gente pase, esté en otro lado. Otra de las consecuencias es que se establece un famoso teléfono rojo. Más allá de la curiosidad cromática de que el teléfono sea rojo, esa época no es como la actual de hoy día todos tenemos teléfonos celulares y la comunicación entre las personas es muy sencilla. De hecho, si bien el teléfono existe desde 1870 y pico, las comunicaciones telefónicas entre los países no necesariamente eran tan abiertas y, de hecho, eh, se termina llegando al acuerdo de la necesidad de instalar una línea telefónica directa entre la Casa Blanca de Estados Unidos y el Kremlin, así se le llama a los edificios de gobierno de la Unión Soviética, donde ambos líderes pudiesen hablar directamente por una línea telefónica sin necesidad de intermediarios y sin esperar tanto tiempo, porque eso podía llevar a malos entendidos y desencuentros que pudiesen desencadenar una guerra sin querer. Lo otro que es importante destacar es que, bueno, Fidel Castro se enojó muchísimo con este acuerdo. ¿Por qué? Porque nunca lo consultaron. Este acuerdo se libra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, esto deja en evidencia para Fidel Castro de que Cuba simplemente era un peón más en este partido de ajedrez entre los dos gigantes. Y de hecho, bueno, la Unión Soviética termina sacrificando ese peón. Pero no en el sentido de dejarlo abandonado, sino más bien de no consultarlo y seguir su propia política. Pero a pesar de eso, el régimen de Fidel Castro logra garantizar su continuidad, porque al comprometerse Estados Unidos a no intentar derribar el régimen, al menos no abiertamente con una invasión, este se va a mantener. Y de hecho, el régimen que dejó Fidel Castro es el que sigue gobernando la isla hasta el día de hoy. A pesar de que él murió en 2016 y él abandonó el cargo un poco antes, lo dejó en 2008 en manos de su hermano Raúl Castro, que luego en 2018 lo va a dejar en manos de otro miembro del Partido Comunista Cubano. La Revolución Cubana hasta el día de hoy sigue gobernando el país. Es decir, que este acuerdo de la crisis de los misiles tuvo consecuencias muy importantes para la continuidad del régimen revolucionario en Cuba hasta el día de hoy. Revolucionario en el sentido del nombre, ¿no? De decir, por, por muchas sus características también podríamos llamarle la nueva dictadura cubana, en el sentido de que la ciudadanía cubana no tiene opciones de elegir otro régimen que no sea ese. Pero hay otro aspecto más siniestro todavía de las consecuencias de este acuerdo, que a pesar de evitar una guerra, para la región va a ser terriblemente dramático. Es decir, Estados Unidos quedó decidido a no permitir más gobiernos de izquierda en América Latina que se le parezcan a Cuba. Sean comunistas o no, no le interesa. De hecho, a los norteamericanos les resulta bastante difícil diferenciar un gobierno de izquierda de otro y qué es comunismo y qué no es. Por las dudas, no permiten a ninguno. ¿Cómo? Bueno, con la colaboración de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países en los años 60, van a ir interviniendo en la mayoría de los países para evitar que se produzcan gobiernos de izquierda. Va a propiciar un golpe de Estado en Brasil en el 64, 2 años después de esto. Va a invadir con sus marines República Dominicana en el 65 para evitar el triunfo de un gobierno de izquierda que no era comunista, era más bien socialdemócrata, pero a Estados Unidos le da lo mismo. Va a organizar un golpe de Estado para derribar al régimen de de Allende en Chile, un gobierno socialista que triunfa en 1970 y en 1973 los militares chilenos dan un golpe de Estado para derribarlo y Estados Unidos colabora en el derrocamiento de ese gobierno porque lo consideran un peligro de que Chile se transforme en una nueva Cuba, y así sucesivamente con la mayoría de los gobiernos. Y de hecho, América Latina se va a mantener en el espectro político alineado a Estados Unidos completamente mientras dure la Guerra Fría y sobre todo en manos de fuerzas de derecha autoritarias, cuando no de dictaduras militares que eran mucho más confiables para Estados Unidos. Sin embargo, para profundizar en ese tema, eso lo vamos a trabajar en el siguiente video sobre las dictaduras militares en América Latina. Para finalizar, la otra consecuencia que va a tener esto es
la irrupción de movimientos guerrilleros o desde la óptica de ellos movimientos sociales de resistencia, es decir, grupos armados que en cada uno de los países pretenden llevar adelante la revolución armada para tomar el poder y crear nuevas estructuras de organización, combatir la pobreza, la injusticia, la desigualdad, siguiendo el estilo cubano. Y de hecho, en muchos de esos casos, contando con el apoyo del gobierno cubano. Aquí vemos en el mapa de la izquierda, bueno, el ejemplo este de esas estrellitas reflejan, bueno, esta idea muy defendida por el Che Guevara precisamente de el foquismo, esta idea de encender muchos focos, ¿sí? Muchos incendios, incendiar América Latina con estos estallidos revolucionarios para hacer arder y crecer el fervor revolucionario. De hecho, comparaba el Che Guevara esto con Vietnam y decía hay que crear 1, 10, 100 Vietnams. Es decir, lo que hacía el Vietcong en Vietnam, reproducirlo en cada uno de los países latinoamericanos para luchar contra los ejércitos nacionales que para ellos eran los representantes de los intereses de las élites gobernantes, que eran opresivas y que estaban al servicio de los intereses de Estados Unidos. En el esquema de la derecha vemos el nombre de las principales fuerzas guerrilleras en casi todos estos países, entre los cuales destaca para el caso uruguayo el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros o MLN, ¿sí? Que también después los vamos a trabajar. Pero convengamos que por el triunfo de la Revolución Cubana y por la imagen muy positiva que tienen en estos años 60 Fidel Castro y el Che Guevara, es que muchos jóvenes latinoamericanos se van a sentir entusiasmados ante esta idea de combatir las, por cierto, enormes desigualdades y injusticias que asolaban el continente, la pobreza endémica en el mismo, y de creer que, dado que la forma democrática se veía muy, muy difícil de obtener, producto de que los golpes de Estado eran algo frecuentes, de que la única forma de lograr el cambio verdadero, creían, era tomando el poder por la vía armada. Entonces, muchos jóvenes se van a sacrificar en pos de este sueño revolucionario y va a terminar dando un estallido revolucionario que en todos los casos, salvo en el caso colombiano que todavía se mantiene hoy y en el caso nicaragüense que termina triunfando, en todo lo demás va a terminar en fracaso estrepitoso este movimiento de derecha. Este tema de las guerrillas y luego del desarrollo de las dictaduras militares lo vamos a abordar en el siguiente video. Muchas gracias.